paso a presentar a Estela, porque no le quiero robar demasiado tiempo, porque no me habéis venido a escuchar a mí, sino a ella. Estela, antes que nada, es amiga y hermana y amiga. Compartimos misión, tarea y trabajo en Villamayor, algunos estáis aquí. Yo estuve sacerdote allí, de párroco, y compartimos tarea pues en múltiples tareas de la pastoral, del evangelio en la calle. En el ámbito rural siempre es más fácil, porque sale como más solo. Y compartimos tarea especialmente con la pastoral de adolescentes y jóvenes, y después también muy especialmente con la Jornada Mundial de la Juventud, que también ellos acogieron allí un grupo importante de jóvenes en Villamayor, y ella estuvo en el equipo organizador diocesano. Estela pertenece a la Congregación de las Terciarias Capuchinas, es diplomada en Trabajo Social y licenciada en Teología Bíblica por la Universidad de Deusto. La tesina de licenciatura que defendió lleva por título Los samaritanos en la obra lucana desde la perspectiva de los conflictos étnicos. Actualmente trabaja en su tesis doctoral sobre el Evangelio de Juan, con lo cual, pues, y es también profesora tanto en el Centro Regional de Estudios Teológicos de aquí de Zaragoza, como en el Instituto de Nuestra Señora del Pilar de Ciencias Religiosas, como también profesora invitada en la Facultad de Teología de Vitoria, siempre en el campo de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, sobre exégesis y hermenéutica. Como por ello hemos considerado que es una persona que nos puede ayudar a introducirnos en este mundo bíblico para ver, y así lo hemos titulado, aprendizajes bíblicos del impacto del Evangelio en la gran ciudad. Nos hará ver cómo ya en la misión de Jesús y en el breve acercamiento al contexto que le tocó vivir a Jesús, podemos encontrar también aprendizajes para nuestro hoy misionero, y no solo en la vida y misión de Jesucristo, sino también de los primeros cristianos, como veremos, con todo lo que tiene de continuidad y de novedad. Bien, yo simplemente cierro. Leía el otro día una reflexión que me parece interesante y comparto con vosotros. Yo creo que el porvenir del cristianismo, a la luz de su origen, y de ahí la charla de hoy, nos sale una pregunta: ¿cómo y por qué se afirmó el cristianismo en sus comienzos? Está claro que no fue quizá por la originalidad o por la dignidad de sus orígenes locales, en el sentido de que una región de Judea, una aldea de Nazaret más bien marginal, en Galilea, tanto respecto al centro político que era Roma como al centro religioso que era Jerusalén, ni tampoco quizá por el prestigio de su fundador, que murió crucificado, ya sabemos, necedad para escándalo para los judíos, necedad para los griegos, ni por la cultura de los predicadores primeros, que muchos de ellos no tenían una gran cultura, ni mucho menos por el apoyo del judaísmo o del imperio. La raíz del arrastre personal al seguimiento de Jesucristo fue la propuesta de un Dios amigo y cercano al hombre, un Dios solidario con el hombre hasta el final, tal y como él mismo se propone, expone y acredita en Jesús. Como decía Pablo, el Evangelio es potencia de salvación de Dios para todo el que cree, sea judío o sea griego, porque en él se revela la justificación de Dios, haciéndonos posible pasar de una forma de existencia a otra. Allí donde se anuncia este Evangelio, ayer y hoy, comienza de nuevo el cristianismo. Allí donde hay un bautizado, se convierte en un contemporáneo de Jesús, y con él se inicia y reinicia el cristianismo. Pues Estela, te escuchamos, a ver qué podemos aprender de aquellos primeros cristianos y qué nos quiere decir Jesús, contemporáneo nuestro, o mejor dicho, nosotros contemporáneos de él, en nuestro hoy y en nuestro aquí y en nuestra ahora, en la calle, en Zaragoza, allí donde Dios nos ha puesto. Gracias por tu disponibilidad y la palabra es tuya. Perdona si te he robado más tiempo del necesario. Bueno, pues gracias, Juanse, por la presentación y por invitarme a participar en este ciclo que pues me parece especialmente interesante en el momento que nos toca vivir, y pues me parece también un tema, el que me toca presentar a mí, pues de interés y bonito. Creo que el Nuevo Testamento nos puede iluminar porque en sus páginas tenemos el recuerdo de la vida de Jesús, pero no solo, también tenemos la manera en la que su vida y enseñanza se fue actualizando en diferentes contextos y momentos de la historia, y yo creo que ese es pues uno de los temas del ciclo, ¿no? Cómo dar a conocer y transmitir hoy a Jesús en el mundo que nos toca vivir.
Entonces, como ha dicho un poquito Juanse, la reflexión va a tener dos partes. En primer lugar, nos vamos a fijar en el ministerio de Jesús, dónde y cómo desempeñó su misión, a quiénes se dirigió y con qué actitud. Y en segundo lugar, vamos a mirar a las primeras comunidades cristianas, a las de la primera generación, donde Pablo ocupa un lugar principal. Y este yo creo que es el tema, ¿no? El tema central, porque estos primeros cristianos vivieron, en cierto modo, una situación similar a la nuestra, ¿no? Entonces, pues nos vamos a acercar a ellos pues con la confianza de que su manera de proceder, su fidelidad a Jesús por un lado y su creatividad por otro, nos iluminen los retos que nos toca afrontar hoy. Voy a ir acompañando la exposición de diapositivas. En primer lugar, vamos a ver la misión de Jesús, que he titulado así El reino de Dios para todos. Primero nos vamos a acercar a la Galilea de Jesús y después a su vida y misión y enseñanza, es decir, qué hizo y qué dijo, qué nos enseñó. En la Galilea de Jesús reinaba Herodes Antipas. Pongo un mapa. Herodes Antipas gobernaba en el norte, en Galilea, mientras que el territorio del sur en el tiempo de Jesús dependía de Siria. Lo heredó otro de sus hermanos, Arquelao. El tema de Galilea nos interesa porque es el contexto donde se desarrolló su vida. Galilea en este tiempo estaba bastante poblada, aunque había diferencia entre ciudades importantes y pueblecitos más pequeños. Era una zona rica, gracias a la fertilidad del suelo. En Galilea es verde, y a la pesca del lago. Además, había desarrollado la industria del aceite y estaba atravesada por una red de comunicaciones que facilitaba el comercio tanto interior como exterior. Una de estas vías, que diremos después, será la Vía Maris. Además, gracias a las políticas de construcción de Herodes Antipas, en Galilea había trabajo. Y es que, siguiendo las huellas de su padre Herodes el Grande, Arquelao construyó o reconstruyó ciudades importantes en su territorio, y esto contribuyó pues a la mejora económica de sus habitantes, ¿no? Por un lado, reconstruyó Séforis, que es una ciudad que está muy cerquita de Nazaret, que había sido destruida a la muerte de Herodes el Grande porque hubo un levantamiento judío que surgió en ese momento, y hizo de Séforis una gran capital. Y en segundo lugar, levantó una nueva ciudad, Tiberias, que está en el lago de Galilea, en la orilla, que dedicó al emperador Tiberio. Así, en conjunto, Galilea era más rica que Judea y otras regiones cercanas, y esto hacía que recibiera gentes de fuera. Perdón. Sin embargo, junto a esta riqueza también había un gran número de pobres, y la razón es que la tierra se había empezado a concentrar en pocas manos debido a la presión fiscal de Roma, que provocaba que los campesinos no pudieran pagar los impuestos que les tocaba pagar, y entonces tenían que vender parte de su patrimonio familiar y ponerse a trabajar para otros. A nivel religioso, ¿qué nos encontramos en Galilea? Sabemos que el profeta Isaías llama a la región Galilea de los gentiles, una cita que recoge Mateo en el capítulo 4, que dice: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, allende del Jordán, Galilea de los gentiles. Pues bien, esto de Galilea de los gentiles era una verdad a medias. Por un lado, es verdad que la recepción de gente de fuera, la lejanía de Jerusalén y sobre todo la presencia de grandes ciudades helenizadas, como hemos visto Tiberias y Séforis, pues hacía que hubiera bastante población pagana. Pero la arqueología ha demostrado que la mayor parte de la población era judía. Y es que, la arqueología ha encontrado signos de lo que pues dicen que es un asentamiento judío, ¿no? Por un lado, hay utensilios de piedra. La piedra se utilizaba para evitar el contagio de la impureza. Se han encontrado también baños rituales judíos.
enterramientos típicos judíos y huesos de muchos animales excepto de cerdo. Por tanto, Galilea pues se creó y que era mayoritariamente judía. Además, los galileos peregrinaban frecuentemente a Jerusalén para celebrar las fiestas. Pese a esto, los galileos, como supongo sabrán, solían ser mirados con desprecio por los judíos de Jerusalén. Tenían un marcado acento que los distinguía como gente del norte y siempre se les consideraba que eran culturalmente inferiores y se cuestionaba su cumplimiento de la ley y el cuidado de la pureza. Bueno, vamos a acercarnos en segundo lugar a Jesús desde la perspectiva del judaísmo de su tiempo. Jesús vivió entre la gente de su pueblo, aunque los evangelios, como sabemos, nos muestran esporádicas retiradas para orar. Su vida era la vida de un judío. Sus preocupaciones, su misión, su predicación tenían que ver con su identidad judía. Podemos decir que Jesús fue un profeta y un sabio judío. De ahí pues que eligiera un número de 12, como sabemos, un número de 12 discípulos como símbolo de las 12 tribus de Israel, y que se dedicara mayoritariamente a los judíos en su enseñanza. El judaísmo de este tiempo estaba configurado en torno a 4 pilares básicos. Por un lado, la fe en un solo Dios. En segundo lugar, el templo. En tercer lugar, la ley. Y en cuarto, la condición de pueblo elegido. Entonces, estos eran los 4 elementos básicos en los que coincidían todos los judíos. Sin embargo, a pesar de esto, el judaísmo de este tiempo era una realidad muy plural y, de hecho, había grupos que comprendían de diferente modo estos 4 pilares. Los principales grupos dentro del judaísmo eran los fariseos, los saduceos y los esenios. Y Jesús difería de todos ellos en algún punto. Por un lado, no comprendía el cumplimiento de la ley como los fariseos. Cuestionó en lo que se había convertido el templo de Jerusalén, que era el elemento en torno al cual giraba la vida de los saduceos, y no se retiró a vivir al desierto como los esenios de Qumran. Estos esenios de Qumran era una secta judía que vivían un estilo de vida riguroso y retirado, al estilo monacal, decimos hoy, ¿no? Que creían que estaban viviendo el verdadero judaísmo y el verdadero culto. Creían que el culto del templo de Jerusalén se había corrompido y que ellos tenían que vivir el verdadero culto en el desierto. Pero Jesús no entendió su vida así. Jesús entendió su vida en medio de su pueblo, en medio de la gente. Y en esto coincidía con los fariseos, quienes, y esto es un rasgo positivo de ellos, creían en el cumplimiento de la ley en la vida cotidiana. Esto era muy importante porque contribuyó a democratizar la santidad. Es decir, la santidad no solamente era algo ligado al culto en el templo, sino que cada uno podía ser santo en su vida de todos los días, ¿no? Y los fariseos, por esta razón, eran gente muy cercana al pueblo, en este sentido, como Jesús. Bueno, ¿dónde desarrolla Jesús su misión? Si nos fijamos en los lugares a donde se dirige Jesús en los evangelios, sorprende el hecho de que no nos digan nada de ciudades importantes como las que he mencionado antes, Séforis o Tiberias, ni tampoco otras que eran más importantes aún, como Cesarea Marítima o Escitópolis. En Galilea, como he dicho antes, estaban estas ciudades helenísticas donde vivía una mayoría de población pagana que convivían con pequeñas colonias de judíos. En estas ciudades se hablaba griego y tenían las construcciones típicas del Imperio Romano. Para que nos hagamos una idea, Séforis, que está, como he dicho antes, al lado de Nazaret, tenía un teatro que podía acoger a 4.500 espectadores, había casas romanas con bellos mosaicos, calles con tiendas, termas, etc. Pues bien, los evangelios no nos sitúan la actividad de Jesús aquí, sino, además de en Jerusalén, por supuesto, en las pequeñas ciudades y pueblos de la orilla del lago de Galilea.
Y entre ellas es importante sobre todo Cafarnaún. De hecho, el Evangelio de Mateo nos dice que Cafarnaún era la ciudad de Jesús. Cafarnaún, pese a ser relativamente importante, no tenía nada que ver con estas ciudades de las que he hablado antes. No tenía calles empedradas, ni conducciones de agua, ni alcantarillados, ni signos de riqueza como mármol, por ejemplo, ¿no? O mosaicos. Sin embargo, era una ciudad próspera gracias a la pesca en el lago, ya que tenía aduanas, porque por Cafarnaún pasaba la vía Maris, entonces era lugar de paso de comerciantes. ¿A quiénes, el catarro, ¿a quiénes se dirigió Jesús? Los evangelios nos muestran a Jesús en contacto con los fariseos, con quienes discute con frecuencia por cuestiones ligadas a la ley y a la pureza. También está con gente normal de su pueblo y, lo más importante, se acerca a personas marginadas, como bien sabemos, ¿no? Pecadores como recaudadores de impuestos, enfermos de piel o de otros tipos, gente considerada impura, pobres, personas vulnerables económicamente, etc. El judaísmo dejaba a estas personas fuera de la posibilidad de acceder a Dios. Todas ellas, además de estar físicamente enfermas, quedaban también fuera de toda posibilidad de relaciones sociales y de relación con Dios. Jesús, sin embargo, con su enseñanza y con su actividad, pues a través de las curaciones o a través de las comidas, como veremos después, va a lograr que se sientan parte del pueblo de la alianza. Va a ofrecer a todos participar en la vida del reino de Dios que anuncia. Y es más, uno de los signos de que el reino de Dios está llegando es precisamente que todas estas personas que anteriormente estaban excluidas vayan siendo liberadas y se sientan parte de Israel, del pueblo de la alianza. Aquí podemos situar pues todos los pasajes de curaciones de leprosos y ciegos, la curación de la mujer con flujos de sangre, la mujer encorvada, exorcismos, etcétera. Bueno, ¿qué enseñó Jesús? Como sabemos, Jesús enseñó muchas cosas en parábolas. Algunas de ellas indican que descubría en cuanto le rodeaba la presencia activa de Dios y un mundo y personas llenos de posibilidades más allá de las apariencias. Mucho realmente depende de nuestra mirada y esto es lo que nos enseña, ¿no? Entre estas parábolas están la de la semilla que crece sin que el hombre que la ha plantado haga absolutamente nada, como nos dice Marcos 4, ¿no? Nos dice el texto que ya duerma o se levante de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Otra de estas parábolas es la de la levadura que encontramos en Mateo 13. Dice así: les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Pues con estas pocas palabras, en realidad es una parábola en un versículo, Jesús nos está diciendo muchas cosas. En primer lugar, nos está hablando de una verdadera exageración, ya que 3 medidas de harina equivalen a 40 o 50 kilos de pan. Es decir, Jesús quiere que caigamos en la cuenta del enorme poder transformador que tiene la levadura, capaz de modificar una cantidad de harina muy grande. Resulta además que nos dice Jesús en la parábola que el reino de los cielos es semejante a esa levadura. Por tanto, de lo que nos está hablando, como he dicho, es de este gran poder transformador que tiene el reino de Dios. Donde algunos solo ven una insignificante cantidad de levadura, Él descubre su capacidad para cambiarlo todo. Pero Jesús nos dice algo más también, y es que la levadura era algo mal visto por los judíos. Simbolizaba la fuerza del mal para corromper, precisamente porque la levadura hace fermentar todo aquello con lo que entra en contacto, ¿no? De ahí que los judíos prefieran el pan ácimo, ¿no? El pan sin levadura. Pues bueno, comparando la levadura con el reino, Jesús trata de invertir los valores de la gente que le escucha.
les dice que Dios usa precisamente lo que ellos consideran impuro, la levadura, para lograr fines buenos. La línea de separación entre lo puro y lo impuro se difumina y, de hecho, lo impuro es lo que hace crecer la masa contra toda expectativa. Otro de los rasgos de la actividad de Jesús son sus comidas, ¿no? Unas comidas con todos, de ahí que sean unas comidas inclusivas. Los evangelios nos presentan muchas veces a Jesús comiendo con gente pecadora, lo cual pues provoca fuertes críticas por parte de los fariseos, ¿no? Nos dice, por ejemplo, Lucas, que se quejan los fariseos diciendo: «Este acoge a los publicanos y pecadores y come con ellos». Compartir la mesa expresa socialmente cercanía y comunión. No comemos con cualquiera y menos en nuestra propia casa. En nuestra cultura comprendemos muy bien que comer significa algo más profundo que un hecho meramente biológico, ¿no? No comemos solo para alimentarnos. En la mesa expresamos a quien acogemos y a quien no. Por la forma de sentarnos revelamos quién es el más importante y quién es el menos. Es decir, comer es un hecho cultural y social. El judaísmo tenía muchas normas de mesa y con esto expresaba su separación estricta de los no judíos. Es decir, un judío nunca podía comer con un pagano porque no formaba parte de su pueblo. La mesa manifiesta a quienes se acepta y a quienes se rechaza, ¿no? La acusación que le hacen los escribas y fariseos a Jesús se basa en que está desafiando las fronteras que separan a los judíos de los no judíos, de los paganos, ¿no? Sin embargo, para Jesús, el Dios de Israel no es el Dios que excluye, sino el Dios que incluye. Desde ahí se atreve a cuestionar el orden establecido que deja a tantas personas fuera de la posibilidad de encontrarse con la salvación y liberación divinas. Posiblemente en Jesús resonaban algunas citas del Antiguo Testamento que nos muestran a Dios como quien ofrece un gran banquete, ¿no? Para expresar esa plenitud que vienen de Él. Por ejemplo, Isaías 25, ¿no? Que nos dice: «Hará Yahvé Sebaot a todos los pueblos de este monte un convite de manjares frescos, convite de buenos vinos, manjares de tuétanos, vinos depurados. Consumirá en este monte el velo que cubre a todos los pueblos y la cobertura que cubre a todas las gentes. Consumirá a la muerte definitivamente y enjugará las lágrimas». Por tanto, Jesús va a usar el gesto de comer para posibilitar una experiencia de un Dios del consuelo que quiere la felicidad y la plenitud humanas. Bueno, pues una vez hecho este recorrido por la vida y misión de Jesús, vamos a pasar a la misión de las comunidades cristianas posteriores, las de los primeros años, las primeras décadas, en las que vamos a descubrir tanto la adaptación como la novedad. Aquí las cartas de Pablo nos ofrecen pues información muy valiosa porque son testigos de primera mano de la primera generación tras la Pascua. Bueno, en primer lugar vamos a ver unos mapas. Si nos situamos, la misión de Jesús se desenvolvió aquí, ¿ven en el cursor? La flechita. Vale. Se ve. Bueno, se desenvolvió aquí, este es el actual Israel, Palestina, ¿no? Entonces lo que hicieron los primeros cristianos fue dar el gran salto a toda la cuenca del Mediterráneo y se fueron, como vamos a decir, a las ciudades más importantes del imperio. Aquí tenemos Corinto, Tesalónica, Filipo, Éfeso, etc. Entonces, una de las características, aunque lo diré después, va a ser que estas ciudades estaban unidas por vías romanas importantes, es decir, eran lugares habituales pues de viajeros, de intercambio de comercio, etcétera, ¿no? Algo que pues va a contribuir al desarrollo del cristianismo primitivo. Bueno, en primer lugar, vamos a fijarnos en los retos que estos primeros cristianos, aunque en realidad todavía posiblemente no podemos hablar ni de cristianos porque son creyentes en Jesús que poco a poco van configurando su identidad, ¿no?
A partir de los Hechos de los Apóstoles sabemos que se produce la primera salida tras la Pascua, tras la lapidación de Esteban. Aquí es el primer éxodo y a partir de este momento el cristianismo, entre comillas, se va a desarrollar principalmente fuera de Palestina, no en la tierra de Israel. De hecho, lo que sabemos es que los grupos que quedaron allá, los grupos que se cerraron y que quedaron en el marco primero de Jesús, murieron allí y no crecieron más. El cristianismo que se desarrolló fue precisamente el cristianismo que asumió los retos del cambio. Bueno, ¿qué cambios tuvieron que asumir? En primer lugar, un cambio de lengua y de cultura, de una lengua aramea, fundamentalmente, aunque como hemos visto en las ciudades helenísticas de Galilea se hablaba griego, pero la mayor parte de la gente, los judíos, hablaban arameo, se pasa a un mundo de habla griega. Y esto no es simplemente cuestión de lengua, sino también de cultura. Hay un cambio cultural muy grande. Aunque sabemos que el judaísmo de Palestina en tiempos de Jesús estaba también helenizado, la ida al Mediterráneo supone la inmersión total en una cultura nueva. En segundo lugar, paso del campo a la ciudad. Como hemos visto, mientras que el ministerio de Jesús se desarrolló fundamentalmente en pueblecitos de Galilea, los primeros cristianos se van a asentar, sobre todo las comunidades paulinas, en las ciudades más importantes del Imperio Romano. Los restos arqueológicos de estas ciudades nos dejan ver su carácter monumental, que conoceremos seguramente o porque hemos ido o por fotos, ¿no? Calles, alcantarillado, templos, foros, acueductos, teatros, anfiteatros, etcétera, ¿no? Lo que conocemos menos era cómo era la vida de la gente normal, ya que, como suele ocurrir, sus edificios han desaparecido por estar hechos de materiales de menor calidad. Lamentablemente, esta gente, la gente normal, era la mayor parte con la que Pablo vivió y ejerció su apostolado. Estos eran fundamentalmente obreros, pues carpinteros, panaderos, tejedores, etcétera. También había quienes no podían trabajar, bien por una incapacidad personal o por enfermedad, y esto obligaba muchas veces a la mendicidad. Las ciudades del imperio contenían la mayor parte de una población analfabeta. La acumulación de tierras en mano de familias terratenientes provocaba que mucha gente tuviera que ir del campo a la ciudad. Y esto tenía consecuencias muy importantes en la población, porque significaba abandonar el apoyo que proporcionaba la propia familia o el pueblo. Como consecuencia de la inmigración, la densidad de población de las ciudades era muy elevada. En las zonas donde vivían las clases más pobres había generalmente una falta de higiene que producía mal olor. Otra característica de las ciudades era también como consecuencia de esta emigración, una gran diversidad étnico-lingüística, ¿no?, que provocaba falta de entendimiento, rivalidad y enemistad. Bueno, todos estos datos nos sirven para hacernos una idea de las ciudades que Pablo conoció. Para la mayor parte de la población eran lugares de miseria, peligro, temor, desesperación y odio, ¿no?, a pesar de lo que nos sugieren las ruinas romanas que vemos hoy cuando vamos de turismo. Había muchas diferencias entre unos lugares y otros en función de la clase social de la población que habitaba en ellos, ¿no? En estas ciudades convivían el esplendor con la pobreza. ¿Por qué Pablo va a estas ciudades?, nos podemos preguntar. En primer lugar, porque en ellas había mucha población, es decir, era un buen lugar para expandir el Evangelio. Pablo fue donde estaba la gente. Además, como hemos visto, estas ciudades estaban dentro de las vías romanas y esto facilitaba el acceso, es decir, se podía ir a visitar, se podían mandar cartas, etcétera. Y además, al ser lugares de mucha fluidez de población, la gente estaba abierta a conocer cosas nuevas y en este sentido también abiertos a la novedad del Evangelio de Jesús que les predicaba Pablo. Otro de los retos, el último de los retos que voy a enumerar, que tienen que afrontar estos primeros cristianos, es el paso de unos discípulos judíos a unas comunidades mixtas.
Esta es una de las grandes cuestiones a las que se tiene que enfrentar el cristianismo primitivo, ¿no? Es decir, en el tiempo de Jesús los discípulos son todos judíos, pero después empieza a entrar gente de fuera y comienzan a plantearse preguntas, ¿no? ¿Tienen que ser todos judíos antes de pasar a formar parte de la comunidad cristiana o no hace falta? Pablo aquí fue radical y no puso ningún requisito para que formaran parte de sus comunidades, ¿no? Y en este sentido contribuyó a la expansión del Evangelio. Vamos a dar un paso más y vamos a conocer esto que llamo aquí la ideología imperial, es decir, nos vamos a acercar un poquito a la vida dentro del Imperio Romano y a todas las ideas que bullían. El imperio desplegó una serie de elementos para expandir su modo de vida y sobre todo su ideología y su poder, ¿no? Y algunos de ellos también le servían para asegurar el control de la zona. La ideología de Roma se expresaba en muchos símbolos y uno de ellos era lo que se llamaba la Pax Romana. Esta Pax en realidad no era tal paz, ¿no?, tal y como solemos comprenderla hoy, sino que era más bien una paz del sometimiento. Es decir, estaba asociada a la asunción de los valores y del estilo de vida propuesto con Roma. Mientras no existieran conflictos o alternativas, todo iba bien, pero si surgían, eran sofocados, ¿no? Por eso decimos que era la paz del sometimiento. Además existía lo que se llamaba el culto imperial, es decir, que se veneraba o al emperador o a la ciudad de Roma como si fueran una divinidad más. Venerar al emperador era signo de lealtad a Roma y además se consideraba una virtud social porque revertía en el bien de todos. Si cada uno hacía lo que tenía que hacer, se consideraban que los dioses beneficiaban no solo a quien cumplía, sino también a toda la ciudad. Esta ideología imperial se expandía a través de construcciones, inscripciones, esculturas, relieves, etcétera, ¿no?, que recordaban distintas cosas. Por un lado, recordaban que era beneficioso pertenecer al imperio, pues por ejemplo, claro, era fácil entretenerse en los grandes teatros, ¿no? En ese sentido, la población percibía que era buena esa paz del sometimiento, también porque había más higiene, pues gracias a las conducciones del agua, etcétera. Y también mostraban todas estas construcciones e inscripciones que Roma era poderosa. Y a este propósito les traigo dos imágenes, ¿no?, donde se ve curiosamente, bueno, pues a dos emperadores, en un caso Claudio y en otro caso, en el caso de la derecha, Nerón, que caen victoriosos sobre la personificación femenina de Britania y en el segundo caso sobre la personificación femenina de Armenia. Hay que caer en la cuenta de que tienen un fuerte contenido sexual. Siempre, es decir, los pueblos dominados, curiosamente, se caracterizaban con figuras femeninas. Bueno, pues una vez que hemos conocido un poco, al menos, este contexto del imperio, nos preguntamos cuál es la aportación que hacen las comunidades cristianas primitivas en él, ¿no? Y como sugiere el título, lo que dejan ver las cartas de Pablo es un proceso de inserción crítica en la sociedad del imperio, de que lo titule, ¿no? Ni aislamiento del mundo ni ingenuidad, sino una inserción crítica. Es decir, se asumieron elementos del contexto, lo cual significa una voluntad de inserción, de querer vivir como uno más, de no ser un grupo elitista al que solo unos pocos tengan acceso, pero al mismo tiempo viviendo valores contraculturales por razón del Evangelio. Es decir, como decía Pablo, probad todo y quedaos con lo bueno, en 1 Tesalonicenses 5, ¿no? Así, las primeras comunidades, sin resultar totalmente extrañas a la vida del imperio, fueron un germen de vida nueva y liberadora en medio de él. De ahí que fueran consideradas en muchos momentos peligrosas, ¿no? De esta manera se explican las estancias de Pablo en la cárcel. Nos vamos a fijar en algunos aspectos. En primer lugar, esto que he titulado de las buenas noticias del emperador a la buena noticia de Jesús.
El término evangelio procede de una palabra griega, evangelion, que significa buena noticia. Tanto el sustantivo como el verbo fueron utilizados desde muy pronto, tras la Pascua. De hecho, Pablo lo utiliza con mucha frecuencia. Curiosamente, es un texto conocido no solo en la tradición de Israel, no solo en el judaísmo, sino también dentro del Imperio Romano, del mundo helenístico. Y esto es lo que vamos a ver un poquito ahora. Por una parte, en la tradición de Israel, este verbo, anunciar buenas noticias, lo tenemos sobre todo en los últimos capítulos de Isaías, en los capítulos del 40 al 66. Lo que se anuncia en estos capítulos como buena noticia es la llegada de Dios como Rey que trae la salvación a su pueblo. Cito Isaías 52:7, un texto que seguramente le sonará. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sión, ya reina tu Dios. Pues bien, no era un concepto, un término únicamente conocido en el judaísmo, sino también, como he dicho, en el mundo helenístico y en el mundo grecorromano, ¿no? En el contexto de la propaganda imperial que he mencionado anteriormente. Así, lo que se consideraba buenas noticias, evangelio o evangelios, ¿no?, eran grandes acontecimientos protagonizados por el emperador. Por ejemplo, sus victorias militares, su ascensión al trono o su llegada a una ciudad. Y estas cosas se anunciaban en las inscripciones que adornaban las calles de las ciudades, ¿no? Voy a leer una inscripción que es un poco fragmentaria, así que van a percibir que a veces corto la frase, que se encontró en una ciudad, en Priene, que nos habla de buenas noticias ligadas al emperador Augusto. En un texto en el que vamos a encontrar términos o ideas, palabras que nos suenan a nosotros porque forman parte de nuestro vocabulario, ¿no? Dice así: no se sabe si es más apreciable o más provechoso el día del nacimiento del divino César, al cual podríamos considerar con justicia igual que el principio de todas las cosas. Por ello, se podría estimar que este acontecimiento ha sido para uno mismo el principio de la vida y de la existencia, y cosa aquí como del Evangelio de Juan, ¿no?, del prólogo del Logos. Sigue así: que el día primero del año de todas las ciudades sea uno solo y el mismo, el del nacimiento del divino César. Puesto que la providencia que ordena todas las cosas de nuestra vida dispuso el más cumplido bien para la vida al traernos a Augusto, enviándole para nosotros y nuestra posteridad como un Salvador que pondrá fin a la guerra y arreglará todo. El César ha sobrepasado las esperanzas de los antecesores y las buenas noticias de todos. El día del nacimiento del Dios fue el comienzo para el mundo de las buenas noticias debidas a él. Como vemos, la idea de las buenas noticias aparece con frecuencia asociadas a acontecimientos importantes del emperador Augusto. Y noten también cómo el nacimiento del César se interpreta como el momento del cambio de era, algo que luego asociará el cristianismo al nacimiento de Jesús. Pues bien, en este contexto, cuando los primeros cristianos hablan del Evangelio, de la buena noticia de Jesús, van a proponer una nueva vida alternativa a la del imperio. La buena noticia no es el nacimiento o la victoria del emperador, sino la vida instaurada por un hombre crucificado precisamente por el poder imperial. Para Pablo, el Evangelio es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, pero es una fuerza paradójica porque se manifiesta en la debilidad. La cruz de Jesús revela un Dios de amor que precisamente por eso es débil. Dice así en 1 Corintios 1. Una cita que parte de ella ha leído antes Juanse, ¿no? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias para no desvirtuar la cruz de Cristo. Así, mientras los judíos piden signos y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los gentiles. Mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios.
porque la locura divina es más sabia que los hombres y la debilidad divina más fuerte que los hombres. Bueno, un aspecto más de esta misión que desempeñaron los primeros seguidores de Jesús es esto en lo que Pablo se empeña, que es en trabajar con las propias manos en el contexto de la ciudad. En sus cartas, Pablo habla en ocasiones de su trabajo como tejedor de tiendas, un oficio al que pertenecían también Priscila y Aquila, como nos dicen Hechos de los Apóstoles. Pablo sabía que en el mundo helenístico había maestros que cobraban por sus lecciones o filósofos que aceptaban la hospitalidad y remuneración de anfitriones ricos, ¿no? Pero él se empeña, sin embargo, en vivir de su trabajo y posiblemente porque vio en ello una posibilidad de misión. Y en este punto, una vez más, muestra una gran capacidad de iniciativa y de creatividad, porque difiere de la vida de Jesús. Jesús llevó una vida itinerante y enseñó a vivir de la providencia, ¿no? Y sin embargo, Pablo se empeña en trabajar con sus manos. Su oficio como tejedor de tiendas le colocaba en los lugares de la ciudad en los que vivían los artesanos, en los barrios gremiales que estaban precisamente en los límites de las ciudades. En estos barrios había, como hemos dicho antes, ¿no?, una densidad de población muy alta, entonces vivir ahí le daba acceso a muchas personas. Pero esta no es posiblemente la única razón, porque por otra parte su trabajo, este trabajo manual, le posibilitó vivir la inversión de valores que conlleva la fe en un crucificado. Y es que el trabajo manual no estaba bien visto en su sociedad y era visto como algo propio de esclavos, ¿no? Así que Pablo, optando por cansarse de trabajar, lo que hace también es hacerse débil con los débiles, ¿no? Ante los corintios va a reivindicar con mayor vehemencia su condición de trabajador, una comunidad en la que precisamente había muchas diferencias entre ricos, o sea que había personas ricas y personas pobres, ¿no? Así, la fe en Pablo, en el Dios de Jesús, va a conllevar la solidaridad práctica con las personas que eran socialmente menos consideradas. Una solidaridad que no consistía en grandes acciones, sino a partir de la convivencia sencilla y cotidiana. Bueno, otro punto que muestra la inserción es esto que llamo de la eclesía de la ciudad a la eclesía de Cristo. Como hemos dicho antes a propósito del término evangelio, que era un término conocido tanto en el mundo romano como en el mundo judío, lo mismo tenemos con la eclesía, es el término del que viene nuestro término iglesia. Por una parte era un término judío con el que se llamaba al pueblo de Israel o al pueblo de Dios, pero también era un término conocido en las ciudades del imperio para designar a las asambleas de los ciudadanos libres de las ciudades, es decir, las asambleas donde se tomaban todo tipo de decisiones. Sin embargo, de estas asambleas solo podían formar parte los varones libres, quedando excluidas, por tanto, mujeres, niños y esclavos, ¿no? Pablo va a llamar a sus comunidades eclesía y con esto va a reivindicar que forman parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, pero también va a hacer un guiño al imperio romano. Es decir, va a reivindicar que las verdadera eclesía son las suyas, en las que conviven mujeres y varones, judíos y griegos, esclavos y libres, ¿no? Como nos dice en Gálatas 3. Testimonio vivo de esto es también la carta de Filemón, donde, bueno, pues Pablo le va a pedir a Filemón acoger a Onésimo, su esclavo, no como esclavo, sino, y leo la cita, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido. Es decir, lo que va a hacer Pablo va a ser utilizar esta imagen conocida de las asambleas libres de los ciudadanos dentro de la ciudad para crear con esta imagen sus propias comunidades. Y finalmente, de un mundo que separa y aísla a formar parte de un mismo cuerpo. Como hemos dicho antes, las ciudades del imperio eran para muchas personas, posiblemente para la mayoría, lugares duros y difíciles.
Muchos de sus habitantes habían emigrado de sus lugares de origen y estaban solos, sin su familia y desarraigados. En estas ciudades, había distintas asociaciones que venían a cubrir una necesidad de pertenecer a algo, ¿no?, de estas personas que se habían quedado sin los grupos de pertenencia. Pues bien, las comunidades cristianas van a asumir algunas de las funciones de estas asociaciones de las ciudades, pero a la vez marcando su propia impronta. Por ejemplo, van a ofrecer una vida familiar alternativa, no basada en los lazos de sangre, sino en los lazos de la fe. Y en este contexto podemos entender las alusiones del Pablo o el uso que hace Pablo de la terminología familiar, ¿no?, cuando habla de hermanos míos, queridos y añorados, hermanos queridos de Dios, habla de Onésimo, el esclavo de Filemón, como de su hijo, ¿no?, a quien engendró entre cadenas, etcétera. Para comprender el alcance de esto, hemos de tener en cuenta que en las sociedades mediterráneas del siglo I la solidaridad se vivía únicamente dentro de la familia, ¿no? Fuera, con el resto de las personas y grupos, había una gran rivalidad y competitividad. Por eso que el amparo, el paraguas de la comunidad, servía de un fuerte apoyo a muchos niveles. Por otra parte, en las comunidades de Pablo, como en todo grupo, las personas desempeñaban diferentes funciones y esta diversificación provocó el riesgo de aniquilar la vida comunitaria. Pues bien, Pablo va a salir al paso de estas dificultades y así tenemos, por ejemplo, en 1 Corintios 12, que nos afirma que cada miembro de la comunidad, en un texto que seguramente conocerán, tiene carismas y funciones diferentes, pero que todo ello procede y depende de un mismo espíritu, que ha de ponerse al servicio del bien común. Dice así la cita: el Señor es el mismo, diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Pablo además va a utilizar la imagen del cuerpo para clarificar su enseñanza. Todos los miembros de la comunidad forman parte de un mismo cuerpo. Nadie puede actuar al margen del resto o sin que el resto se vea afectado. Es decir, todos necesitan de todos. Si un miembro sufre, todos sufren. Pablo asimismo va a alterar la concepción de cada miembro o de cada función, de modo que aquello que se tiene como más despreciable o sin honor va a pasar a ser lo más apreciado, honorable y necesario. Y este es, en mi opinión, uno de los rasgos fundamentales también del modo en el que Pablo comprende las relaciones comunitarias: la interdependencia, la necesidad mutua, la no superioridad o inferioridad, incluso entre gentes procedentes de etnias o estatus sociales diversos, eran para él reflejo de la buena noticia de Jesús, de la presencia del Dios de Jesús en la comunidad y un modo de encarnar el Evangelio en esta vida muchas veces inhumana de las ciudades del imperio. Y una vez dicho todo esto, voy a ofrecer unas breves conclusiones y con esto ya termino. Si observamos la vida de Jesús y el movimiento de los creyentes posteriores, descubrimos al mismo tiempo continuidad e innovación. Como hemos visto, el movimiento de Jesús se desarrolló en la zona rural de Palestina, dentro del mundo judío, y fue un movimiento profético cuya finalidad era la renovación de Israel. Sin embargo, tras la Pascua, sus seguidores se abrieron al mundo grecorromano, lo cual supuso la asunción de fuertes retos, pero garantizó la continuidad. Ambos, Jesús y el movimiento posterior, proporcionaron una visión y un mundo de vida alternativos a los dominantes, pero en diferentes contextos. Las comunidades de Pablo se inspiraron en Jesús, pero introdujeron, como hemos visto, grandes novedades. Pablo es un vivo ejemplo de la mirada hacia el pasado, de la mirada hacia Jesús, pero también de una mirada hacia el futuro, es decir, tiene una gran capacidad creativa para hacer del mensaje de Jesús algo significativo para el hoy.
Jesús vivió entre la gente de su pueblo y se dirigió especialmente a aquellos a los que se les negaba la posibilidad de relacionarse tanto con la propia comunidad como con Dios. Interpretó la ley judía desde el principio del amor y la acogida, y así cumplía esta ley comiendo con todos, sanando a los enfermos y tocando a los impuros. Asimismo, miraba positivamente el mundo y la realidad, descubriendo en todo la presencia activa de Dios que hace crecer el reino donde uno menos lo espera, como veíamos con la parábola de la levadura. Cuando las primeras comunidades cristianas tuvieron que afrontar nuevas preguntas y problemas, por ejemplo, la entrada de paganos dentro de la comunidad, cuando se empiezan a preguntar de qué manera tenemos que vivir dentro del imperio, etcétera, estos primeros cristianos se inspiraron en la apertura de Jesús y en su peculiar enseñanza sobre Dios, un Dios que acoge, ama y no excluye. Entendieron que era posible interpretar la vida y enseñanza de Jesús para que fuera significativa en los nuevos contextos urbanos y gentiles. De este modo, adoptaron, como hemos visto, y aprovecharon algunos elementos de este nuevo mundo: vocabulario, vías de comunicación, aglutinamiento de la población, ejercicio de los anteriores oficios, para extender el Evangelio, la buena noticia. No se quedaron apegados a los elementos del pasado, sino que los tradujeron a un lenguaje y estilo nuevos. Sin duda, asumieron los riesgos y las dificultades que siempre entraña la interpretación del pasado y la actualización al hoy, pero esto dio mucho fruto. Sin embargo, estas primeras comunidades no fueron ingenuas. Detectaron los elementos inhumanos del imperio que iban en contra del proyecto de Dios y ofrecieron una vida y fe alternativas. Así, la vida de estos primeros creyentes se caracterizó por la comunión, la inclusión, la acogida y la inversión de los valores establecidos. La verdadera paz no es la del imperio, ni la buena noticia es la victoria del emperador. El verdadero evangelio es Jesús de Nazaret, crucificado por el imperio romano. Es la buena noticia de un Dios para todos, sin excepción, un Dios que en la cruz se manifiesta débil y un Dios que quiere que todos vivan de verdad. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Estela. Muy didáctico, muy buena maestra. Creo que nos has ayudado. Ya se abren 15 minutitos. Además ha sido muy puntual, con lo cual todo son facilidades. 15 minutitos para preguntas, cuestiones, profundizaciones que le queramos plantear a Estela a partir de lo que nos ha expuesto en esta ponencia. Tenéis la palabra. Sí, yo comparto la felicitación a la claridad y al orden de la exposición. Quería preguntar un par de cuestiones, o que profundizases en un par de cuestiones que has comentado. Una de ellas es el tema de que ha dado lugar a muchos estudios en el tema de los estudiosos bíblicos, que es la relación de Jesús con los esenios, ¿no? Jesús no fue un esenio, pero sí que parece que pudo tener contacto con esa espiritualidad. De hecho, los 40 días del desierto, no se quedó en el desierto como los esenios, pero digamos que esa experiencia profunda de Dios sí que tiene que ver con esa radicalidad de la experiencia esenia, ¿no? De una búsqueda auténtica de Dios, ¿no? No sé si solo fue en el desierto, como tú misma has dicho, pues después ya se volcó, se conmovió por los pobres y entonces salió a predicar el Evangelio como anuncio precisamente a todos esos, a los marginados, lo cual no
parece que era lo que hacían los esenios, pero sí que lo que fue la experiencia de Dios tiene algo que ver, o pudo tener algo que ver, el conocimiento posiblemente que pudo tenerlo de lo que ocurría en el mundo esenio, cómo tenían ellos la búsqueda espiritual, ¿no? Y eso conecta también un poco con una de tu primera o segunda diapositiva, que hablabas de eso, de la experiencia de Dios en el misterio, en la naturaleza, algo, me parece que era la primera o la segunda diapositiva, hasta que referías a ello, ¿no? Bueno, el tema de los esenios efectivamente es un tema que en su día tuvo mucho eco, ¿no? Y era la pregunta de si Jesús había conocido a los esenios de Qumran. Ha habido también otros temas, ¿no? Si Juan el Bautista, también ligado a la zona del desierto, conocía o tuvo relación con los esenios de Qumran, si textos de los evangelios tienen relación con los esenios de Qumran. Hoy la mayoría de los autores considera que no. Es decir, difícilmente, nunca podemos decir es imposible, ¿no? Pero difícilmente, por lo que conocemos del ministerio de Jesús, podemos presuponer una vida, al menos como la de los esenios de Qumran. Efectivamente, es que la respuesta es un poco larga, voy a ver si consigo ordenar la cosa. Los esenios eran un grupo mayor que los de Qumran, es decir, se sabe que había esenios en Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Flavio Josefo habla de la puerta de los esenios, había un grupo allá. Pero de ese no ha quedado constancia. Los únicos esenios que conocemos son los de Qumran, y de ellos tenemos mucha documentación. Tenemos documentación privilegiada, su propia regla, documentos litúrgicos, conocemos el espacio donde se desarrollaba su vida, es decir, pues donde escribían, los baños rituales, etcétera, ¿no? Claro, lo que sabemos de Qumran de los esenios de Qumran es que llevaban un estilo de vida absolutamente retirado, y en esto difiere totalmente del ministerio de Jesús. Sabemos también que tenían una visión apocalíptica de la historia, es decir, creían que el mundo iba a acabar, y tenían una visión dualista de las cosas, ¿no? Los esenios hablan del mundo de las tinieblas y el mundo de la luz, del día y de la noche. Todo esto también ha llevado a pensar que sí tenía relación con el Evangelio de Juan, por el tema de estas imágenes, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hoy se cree es que posiblemente estos elementos del judaísmo de Qumran, de los esenios de Qumran, estos motivos dualistas y algunas ideas teológicas, no eran únicamente de los esenios, sino que eran de otros grupos judíos que también existían, ¿no? Entonces, indudablemente, Jesús participó de ese ambiente plural que era el judaísmo de la época, ¿no? Antes se pensaba que el judaísmo era una realidad unitaria, y hoy, bueno, pues a pesar de estos 4 pilares básicos de los que he hablado, se cree que era una realidad muy plural. De esa pluralidad, evidentemente, Jesús vivió, pero yo veo que no veo razonable, con los datos que tenemos, pensar que Jesús o que Juan el Bautista vivieran en Qumran. No, Jesús no se creyó, no creyó en un estilo de vida retirado, ni tampoco propuso un estilo de vida elitista al modo de Qumran, ¿no? Gracias, Estela, por tu claridad. Nos has expuesto la trayectoria de Jesús en un primer momento, y luego la originalidad de las primeras comunidades cristianas, sobre todo animadas por Pablo. Yo estaba esperando ahora que describieras algunos modelos de inserción, pero no ingenua, en el apostolado que hoy se produce en la Iglesia. Cosas que ya suceden, o quizás sugerencias que tú puedes hacer para que nosotros nos parezcamos más a Pablo, que mira a Jesús y a la gente que le toca evangelizar. Claro, yo imagino que estos temas son los que se desarrollarán también en parte del ciclo, ¿no? Aunque, bueno, pues la exposición ha podido provocar alguna pregunta. Yo me he fijado en algunos aspectos que me parecen importantes y que
creo que están conectados con cuestiones de hoy, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del lenguaje. Es decir, me parece esencial, ¿no? Es decir, los primeros cristianos no tuvieron, creo que, ningún empacho en adoptar el lenguaje de su contexto y hacerlo propio, ¿no? Lenguaje que hoy para nosotros es de tipo religioso, pero en su contexto primero no necesariamente lo era, ¿no? Es decir, tuvieron creatividad suficiente como para no temer asumir elementos paganos, civiles, y hacer de ellos una cuestión significativa desde su propia visión del mundo y su propia visión de la vida y su propia visión de Dios, ¿no? Entonces, en este sentido, el tema del lenguaje me parece esencial. También el tema de los contextos, ¿no? Es decir, vivir entre la gente, no tener miedo a estar dentro de la vida cotidiana, ¿no? Es un tema difícil, o sea, realmente es el tema de siempre. Cómo mantener la propia identidad cuando las fronteras del propio grupo se abren lo suficiente como para estar dentro del mundo, ¿no? ¿Cómo lograr eso? Claro, es un equilibrio difícil, pero pues bueno, significa posiblemente equivocarse, dialogar mucho, discernir, etcétera, ¿no? Pero evidentemente lo que vemos en los primeros seguidores de Jesús no es un levantamiento de muros ni la creación de un grupo elitista. Se asumió el riesgo de diluirse. Y bueno, pues claro, posiblemente habría, bueno, en los textos tenemos debates, evidentemente, ¿no? Es decir, que las cosas no fueron sencillas, pero se asumió el riesgo, ¿no? Entonces yo, bueno, pues te diría así rápidamente, pues el tema de los lenguajes, no tener miedo a estar dentro de los contextos en los que vivimos, de las ciudades, de donde sea, ¿no? Y bueno, discernir cuáles son los valores irrenunciables que nos identifican, ¿no? Y que son significativos también para hoy. Sobre todo, yo creo que son valores que tienen que ver con la humanización también, ¿no? Con todo lo que tiene eso de creyente. Hay más tiempo, hay más tiempo. Si alguien quiere... Estamos en familia. ¿Por ahí? Mientras surge alguna pregunta, otra cuestión que has comentado es que lo que podía haber sido el germen de las primeras comunidades en lo que era Judea, Galileo, desapareció. ¿A qué se debió? Bueno, me imagino que a todos nos sonará Santiago el Menor, los debates que tuvo con Pablo, el conflicto de Antioquía, todo esto. Es decir, en los textos tenemos un debate muy grande en torno al tema de los gentiles, lo que he comentado brevemente, ¿no? ¿Se tienen que hacer judíos o no? ¿Se tienen que circuncidar o no? Entonces, mientras una parte se abrió, que es el cristianismo de Pablo, ¿no? Que es el que he expuesto, otra parte no lo hizo, que sería el cristianismo del cual era Santiago el Menor el representante. Fue un cristianismo que se quedó dentro de Israel y que continuó exigiendo el paso por el judaísmo para formar parte de las comunidades cristianas. Entonces, de esos grupos no se ha conservado ningún documento. Es decir, hay algún texto apócrifo, el Evangelio de los Ebionitas, por ejemplo, pero fueron lo que algún autor llama los cristianismos perdidos. Es decir, las comunidades que florecieron fueron las que salieron, las demás quedaron ahí y desaparecieron. No ha quedado constancia de ellas, ¿no? ¿Y las causas? Pues precisamente el quedarse allá. Es decir, no posibilitó ni la expansión geográfica ni la demográfica, es decir, no permitió que el Evangelio atravesara fronteras y que pasaran a formar personas parte de las comunidades. No creció. No. Gonzalo. Sí, los evangelios tienen muchos elementos, o casi todos los elementos son rurales.
comparaciones, ejemplos, formas de vida, todo esto. En un mundo como el nuestro y en una ciudad como la nuestra, que ya, bueno, hablo yo de los barrios y tal, en el que la gente ya no tiene esas referencias rurales, tal vez generaciones pasadas sí, pero las actuales ya no la tienen. Muchos ya no saben, sus abuelos o sus bisabuelos pueden ser de algún pueblo, pero ya han nacido aquí, son de aquí. Yo creo que hay una dificultad grande para que llegue a esta generación todo ese evangelio, ¿no? Porque sale de un elemento rural que hoy ni conocen, ni comprenden, ni les dice nada, ¿no? ¿Cómo hacer para que el evangelio siga hoy llamando la atención y captando el interés de todas estas gentes urbanitas, podríamos decir? Pues buena pregunta. Pues no lo sé, quizá en la línea que decía antes de no temer a nuevos lenguajes y nuevo vocabulario, es decir, utilizando la imaginación. Pues Jesús hablaba de levadura. Yo, de hecho, viviendo en Villamayor, fue la primera vez que olí la levadura natural. Yo no había visto en la vida. Ni había olido la levadura, ni había tenido la experiencia de meter levadura en harina y ver que eso crecía. Es decir, que experiencias así efectivamente no tenemos, ¿no?, los que hemos nacido en ciudad. Pues buscar qué imagen le puede evocar a un joven de hoy o a un adulto de hoy el tema del crecimiento rapidísimo. Pues no lo sé, igual algo que tenga que ver con Internet, con la información rápida, con el colgar en la web, no lo sé. No, posiblemente es un trabajo de imaginación que no es fácil. ¿Alguna última pregunta? Damos espacio para una pregunta más, si la hay. Bueno. Ya está. Te iba a hacer yo una, pero si no me voy a haber comprometido, porque menos mal que Jesús dijo a los en la montaña, dadles vosotros de comer, y no dijo dadles vosotros de cenar, porque si hago una pregunta más me vería comprometido a daros de cenar. Entonces, agradecerte, Estela, yo creo que ha sido también reflejado en el auditorio, pues agradecerte tu claridad y lo bien que didácticamente que nos has presentado estos aprendizajes bíblicos. Yo, si acaso, porque has insistido mucho antes y ahora a lo mejor has insistido un poquito menos, un rasgo, un poco en relación a la pregunta que hacía también aquí el hermano, que era el tema de la inclusividad, que ahora en la respuesta, en el desarrollo lo has dicho, y que creo que siempre lo ha sido, pero quizás en una sociedad tan plural como la nuestra y de una diversidad cultural, incluso religiosa, tan fuerte, quizá sea un tema a seguir trabajando. Y bueno, yo también invitaros a esa reflexión que hacía, creo que también el Papa Benedicto XVI, ya siendo teólogo, hablaba de que el cristianismo del futuro seguramente le tocará ser nada que ver con las élites, nada que ver con, y menos todavía con lo sectario, pero sí a lo mejor una minoría, pero no una minoría insignificante, sino una minoría creativa. Podemos ser pequeños, el problema es cuando se es insignificante. Y el ejemplo de la parábola de la semilla nos hace ver que es pequeña pero no insignificante. Pues tiene ahí una fuerza y un potencial germinal que estamos llamados a desplegar con la ayuda de Dios, ¿no? Y que las primeras comunidades lo supieron hacer, y seguro que hoy el Espíritu nos alumbrará para saberlo hacer, ¿no?, a pesar de las dificultades, porque lo mejor está por venir y la cena también está por venir, con lo cual buenas noches a todos. Gracias por vuestra presencia y os esperamos el lunes que viene, si os animáis, para seguir profundizando en este tema, creo que interesante.